CNN Chile presenta En la Barra. Hoy, con la participación de la conductora de Tele 13 Radio e hincha de Colo-Colo, Macarena Les Cordés. El sociólogo e incondicional azul, Alberto Mayor. El analista internacional y fanático de Cobreloa, Libardo Buitrago. Arbitra Fernando Pauser. En la Barra. ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Barra. ¿Cómo está Maca? Muy bien, ¿Cómo gracias. está Libardo, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Maquita, di algo para tratar de iluminar. De iluminarlos, Sí. de que... De partir con una frase iluminatoria. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Yo creo que esa es una buena frase del deporte que yo siempre aplico a muchos ámbitos de la vida. Debiera aplicar. Para todo. Debiera ser. Lo que pasa en la cancha se queda en la Sí, cancha. pero que el Lo que problema- pasa en la barra No se se queda en la aplicó en la barra. Revolución Rusa, pero lo Que pasa sí, en la- Talleyrand se preocupó de que eso ocurriera en la Revolución Francesa, por ejemplo. El problema es que lo que pasa en la cancha se graba, pues, bueno, se transmite. ¿Cómo No, se y ahora puede quedar en tenemos la así cancha? el cachado. Y además que andan todos así, andan todos... Como si estuvieran dando los códigos nucleares y de Claro, repente nada lo que están hablando. No, claro, dice, oye, vaya a ir a la fiesta en la noche. Sí, claro. Sí, sí, voy a ir. Trate dos empepados. Pero todo es como si fuese tan trascendental. Te da la sensación de que se está transmitiendo, como tú dices, los códigos nucleares. Claro. bueno, pero es que es trascendental porque hoy día el fútbol es una de las pocas cosas que en la sociedad produce energía. Y la energía, hay un gran autor que en realidad era de derecho constitucional, que es Smith, que decía que la política en realidad dependía de la intensidad, no dependía del objeto. El objeto no es político en sí mismo, sino que la intensidad hace la política. Y el deporte y el fútbol en particular tiene una intensidad descomunal. Hoy día la sublimación de la guerra no es la política, son los partidos de fútbol entre las selecciones. O sea, no, a eso nos dedicamos y ahí decimos, el gran encuentro porque se enfrentan los países que además, porque eso es menos relevante, están enfrentados en La Haya, están enfrentados en un conflicto, no sé qué cosa. Hay un grandísimo libro que yo recomiendo, se llama Contra el Enemigo, que es de míticos partidos de fútbol, y cuentan uno que me parece que es el primero que cuentan, que fue la primera vez que se enfrentó Holanda contra Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un partido sumamente esperado. ¿Por qué? Porque se les vio bajo la lectura de la Segunda Guerra, es decir, Exacto. Holanda invadía Exacto. y Alemania, que por primera vez volvía un poco a la escena internacional. Y era tanto lo que provocó el partido que había holandeses que se fueron caminando. Bueno, tampoco las distancias en Europa son como ir de Arica a Magallanes, o sea, partamos por eso, un continente chiquitito. Estamos todos dedicados. Pero fueron, qué lindo. Qué lindo. Mira, es un regalito que te di. Fueron hordas las que cruzaron la frontera precisamente para ir a un partido, y de hecho se habla mucho más de ese partido por lo que pasó en torno al partido, lo que Claro. significaba el partido para los holandeses y todo, que el partido mismo. Y así hay un montón de otros de Se fueron caminando capítulos. los holandeses. Claro. O sea, no todos, pero muchos Pero fueron muchos, claro. caminando, porque para ellos era una reivindicación nacional, el volver a enfrentarse a Alemania en una cancha y de cierta manera lograr algo que no habían logrado Como en un la romántico guerra. viajero. A propósito de Alberto tocó un tema que es la intensidad. Es casi una provocación. Es que ellos entienden lo que es de ir en Pero- casa en pero casa, no vas a digamos, comparar no ir de ir a viajando, Magallanes no encontrar con tu el debido casa, respeto, no con encontrar el una frase lugar. universal, como el Universal. romántico viajero. Oye, Universal. la intensidad. La intensidad la hemos entendido en el último tiempo como de la media cancha hacia arriba. La intensidad está expresada futbolísticamente hoy como el punto en donde los jugadores son capaces de llegar más rápidamente al arco rival y de regresarse. Sí. Porque la gracia no es llegar, Sí. es poderse regresar. Yo me quedé pensando, ¿y la intensidad del defensa? La intensidad de la defensa en los cierres, la intensidad del mediocampo. ¿Es una sola intensidad? ¿Es un solo equipo que es solamente un universo intenso para llegar al otro? Entonces, cuando uno lo desagrega, se da cuenta que la intensidad es el mejor discurso que se han inventado los argentinos en el último tiempo. Con el gran maestro que es Marcelo Bielsa. Con toda mi admiración. Bielsa dice, intensidad es llegar lo más rápido al otro lado. Pero devolverse. Pero devolverse también.
Bueno, la lógica de Bielsa. Bielsa tenía jugadores intensos en ir y volver. Y hay otros que se han quedado en que la intensidad es el intento de intensidad. Y hay equipos El pegarse un pique. En correr. En el correcto. Y intento. eso uno lo nota en la Yo creo que hay edad. hartas escuelas del intento aquí en Sí, Chile. Maca, Yo creo que- Pero lo que pasa es que uno, con la edad que va pasando en la cancha, uno siente el intenso de la intensidad. Ah, bueno, claro. Porque uno va a picar. Ya, no es lo mismo. Y no da lo mismo. Sí. Pero Te lo fíjate- piensas dos pero veces fíjate que antes de hay picar. un jugador en todo el fútbol, un jugador, que es el que, desde el punto de vista, llamémoslo así, teórico de la formación del equipo, es el que tiene que responder por todos los errores de los 10 otros jugadores, que es el arquero. Cuando la pelota le llega a él es porque falló todo lo que había estado contemplado, que esa pelota no llegara nunca al arquero con posibilidades de gol. Y esa persona puede pasarse, hablando de intensidad, qué sé yo, 20 minutos, 25 minutos de un primer tiempo donde no le llega ni una pelota. O sea, en términos Apoyado en un técnicos, poste. claro, apoyado en un poste. Está dominando su equipo, tiene control de pelota y, o sea, desde el punto de vista práctico, esa persona no ha tenido ningún tipo de ¿Exigencia? de exigencia que le permita sentir que está metido dentro del partido más allá de su atención. Por eso la concentración es clave. Para él, Pero sobre la todo. concentración no es algo que te mueva felinamente los músculos para tratar de ir a agarrar una pelota. Por lo tanto, a veces es mucho más lógico que un arquero pueda recibir 3, 4 pelotazos rápidos, de tal forma de que el tipo esté atento, no solamente en términos de estar focalizado, sino que además su cuerpo haya trabajado, que de repente esas personas que uno encuentra que les hacen unos goles estúpidos, No. porque estuvieron 25 Por minutos eso- sin jamás Por eso ser tener acceso arquero a la de pelota. equipo grande es tan difícil. Porque normalmente te llegan mucho menos. Cuando te llegan normalmente en contragolpe y te llegan entonces en cierto nivel de superioridad. Y por tanto, el arquero de equipo grande tiene que tener la capacidad para poder. Y además tiene que sacarle partido a esa dominación. Yo me acuerdo que Sergio Vargas, por ejemplo, tenía ese talento de que iba generando un clima psicológico cuando no le llegaban. Porque se ponía a hacer gimnasia. ¿Ya? Se ponía a hacer Bueno, gimnasia. hay y- montones. Gatti hacía lo mismo. Entonces- Gatti en Argentina Entonces el otro saltaba, decía, se si a mí me colgaba. pasan la pelota ahora en la mitad de la cancha le hago el gol, pero no tengo la pelota. Claro. Entonces empieza a ser una cosa que te va estresando, te va humillando, sin necesidad que te diga nada. Y cuando efectivamente agarrabas la pelota, el tipo ya estaba puesto en su posición porque efectivamente estaba en el El partido. primer apodo el primer gran apodo de la época de la Guerra Fría fue la araña negra. Claro. Sí, pues, Sí. Chile Yachín. pudo Claro. Del a Yachín. Yachín Claro. verlo acá. Bueno, y Yachín, Y Lionel le hizo un golazo. Y Leonel tuvo que. y los Yachín tuvo colombianos que le ver a hicieron Leonel. 4 Sí. en el serie de 4-4 Bueno, de en hecho, Arica. Eladio Zárate le hizo otro gol, además. Claro. O Jaime Ramírez, no me acuerdo. El primer gran empate que consigue Colombia así en gestas internacionales fue aquí en el Mundial en Arica, en donde le empató en el último minuto un tiro de esquina. Bueno, pero como ícono futbolístico, yo creo que el principal apodo que hubo para los arqueros fue la araña negra, ¿no? Cuando Sí. alguien quería tener una connotación de arquero, lo llamaban a uno la araña negra. En mi caso me llamaban doblemente, ¿no? La araña negra por el color de piel, y literalmente. Y yo desde ahí, por eso, no uso color negro, uso color... es un poco para salir del síndrome de la araña negra. Hoy sí, tampoco eres tan negro. Hoy día te camináis por el centro de Santiago y eres blanquito. Hoy, Sí, ¿verdad? cuando yo llegué cónsul general éramos 3 negros. Era Herminio Alves, que jugó en Everton, Severino Vasconcelo, que Severino Claro, y yo grande, peleábamos de quién grande. de los dos era más negro. Y pare de contar, Fernando, esos eran los 3 negros que habíamos. Hoy no, yo soy rubio, si paso por la llama, soy rubio, es decir, y al vino, tirando al vino. Pero bienvenido, que esta mezcla de raza yo lo encuentro fantástica porque yo estoy proyectando que van a haber virtuosidades a las cuales nosotros no teníamos acceso como país en los próximos 30, 40 años, no solamente en el deporte, en el baile, en la En comida, todo. en la capacidad de enfrentar problemas. música. ¿Sabes, en la ¿sabes algo música. que me llamó la atención lo que dijo Ligardo? Pensando, nosotros siempre el Mundial de 62 lo vemos desde la óptica de Chile, pues una cosa obvia. claro. Y a lo más por el Brasil, etcétera. Pero nunca yo me había pensado, o sea, nunca había parado a pensar de qué lo significó para el resto, o sea, cómo el resto de países participantes tienen el recuerdo de, Claro. de Chile 62. O sea, porque dice, mira, para nosotros fue la primera vez que tal, jugamos acá. Nunca lo vemos desde los otros, porque claro, éramos el epicentro de lo que estaba ocurriendo en ese minuto.
Pero para el resto, ¿cómo fue para los otros que Y ese fue participaron? uno de los primeros Funito, mundiales ¿fue, no? televisados. No, de hecho, Claro. de Sí, de hecho, fue el fue el primero. primero. Sí. De hecho, ahí llegó la tele a gran parte de los hogares de Imagínate, Chile. entonces, Ahora, tú tienes ahí cosas tenemos que el primer mundial y televisado, tú el primer tienes, golpe televisado. tú tienes cosas que pasaron que fueron impresionantes y que sucedieron en ese mundial. Ya en el 58 de Suecia había, por cierto, descollado Pelé, que tenía Sí. 17 Sí. años, y Garrincha se había tenido, pero Pelé opacó a todo el mundo, Pelé y Didi. Básicamente opacaron a todo el mundo porque eran excepcionales. Y Garrincha jugó extraordinario. Pero viene al 62 y a Pelé lo hacen, pero a flete, a patada, rápidamente, y sale de la esta. Y aparece Garrincha en Una cosa- todo su esplendor, Sí. que tenía esa delantera, que era cuando jugaban con 5 jugadores de delantera, Garrincha, Didi, Babá, Babá. Pelé y Zagalo. Babá. Zagalo. Y todos sabían la jugada que iba a hacer, Babá. y la hacía igual. Claro, todos sabían lo que Garrincha iba a hacer. Garrincha tenía solamente un movimiento que era tirar la pelota, correr y después Y girar, cachar. y no había cómo pillarlo. Bueno, pero Garrincha descolló en el 62, así como venía, pero con todos los laureles, Alfredo Di Stéfano, a tratar de Exacto. competir por quién era el mejor jugador del mundo y también lo agarra a patada y termina no pudiendo jugar por España en los principales partidos. Por lo tanto, dos de las figuras más importantes de la época, Alfredo Di Stéfano y Pelé, no pueden Era jugar el Messi Mundial del y 62. Cristiano Exacto. Y ahí, Ronaldo hubo fuera. y ahí hubo que inventar las tarjetas, porque después vino el problema de decir, oye, pues ¿cómo hacemos para que no lesionen a los... Sí, pero a eso los fue jugadores? más tarde, Fue porque después. las tarjetas parten en el 74. Claro, Claro, pero- que esto fue el primero. primero. Bien ahí, bien ahí. Pero bueno, el Mundial del 62 de Chile, por ejemplo, para Colombia tiene un hito. Es el hito de haberle empatado a la Que Unión mira, eso Soviética. ponte tú para nosotros como que nos Y el trae hito de relato, haberle hecho, ¿cachai? no solamente a la Unión Soviética, sino que Cuatro- la araña negra, Yatsin, Claro. se haya comido el último gol. Claro. Porque fue un tiro de Marcos Col, que de una selección Colombia con Col, con Rada. Una Colombia que llegó un poquito disciplinada. La indisciplina de Colombia, táctica, estratégica y personal, dura de los años 40, te diría Hasta que Carlos Vilar. hasta la llegada de Subeldía a Colombia. Después de Bilardo. Es que Subeldía llega un poquito y Subeldía lo que hace es que ¿De qué año estamos hablando? estamos Eduardo? hablando 75, 76, Ya. que la llegada de Osvaldo al Nacional. Pero Subeldía llega y no puede enseñarle a los indisciplinados del Nacional todas las mañas que él llevaba Independiente. Las mañas del Independiente, es decir, los alfileres. Mira lo que te El tengo. otro Mira lo que te fútbol. tengo. Mira, Mira lo pero que te por tengo. favor. Mira lo que El te otro- tengo. Pero por favor, Colombia pero y por Unión favor. Soviética. Pero mira, del es otro 60. ritmo. Es otro Es otro ritmo, ritmo. no, Esto eso. cuesta verlo, para que Sí, La andamos de con oscuro, cosas. oscuro es Si Colombia. el único tipo que yo digo, que el único tipo que jugaba Ahora, al no ritmo había de hoy, siempre. el único tipo que jugaba al ritmo hoy se llamaba Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ese arquero, Oye, no hay Efraín gente. Es Caimán muy Sánchez. poquita, ¿no? ¿Ese? ¿qué? Ícono. Hoy tiene ícono. Perdón, y esto era fue de Arica. En Arica fue el grupo. Sí, pues, ahí Sí, está, perdiendo ahí Colombia estuvimos 4-0. Colombia iba perdiendo 4-0. 4-0. 4-0, sí. ¿Y cómo terminó? 4-4. Entonces, es ir al Mundial del 62 y la gesta fue con la Unión Soviética y haberle hecho gol a la araña negra. Entonces desde ahí comenzaron a propósito de esto de la intensidad, porque el único jugador que mide tu intensidad en la celebración del gol, sobre todo cuando es de ese equipo, es el arquero, pero la celebra contenido. Lo máximo que puede hacer un arquero que su equipo hace goles, nada más. Nadie se le monta encima, nadie lo tira al piso, nadie, y este es su máxima esplendor. Claro. Ese tipo que queda en la soledad del triunfo y la derrota. Del triunfo en el sentido de que cuando hace gol celebra. Eso es lo que Pero rompió cuando- Chilaver, ¿viste? Pero cuando se tira cuando le hacen un gol, o cuando uno hace un gol, que es lo más macabro para un arquero, cuando uno mismo se hace un autogol, y autogol penca. Porque los autogoles, la mayoría son pencas, no son buenos, pencas. Hay Que algunos bonitos. uno le pega con el tobillo, le pega con la ceja, con la oreja, y entra dando Claro, le botes. dobla la mano y va para adentro. No, eso, claro. ya. Esa fracción de segundo en que tú miras, constatas que la pelota entró, intentas levantar, porque no hay Pero a ver, ¿es posibilidad de equiparable nada. un buen gol a una buena tajada de penal? Ah, no, yo la tajada, no, de penal no. Las No, dos porque la mejores- Maca, tajada botea frente a no, frente. la mejor atajada que yo celebro es a mano cambiada con la izquierda o con la derecha. Claro. Esa tajada, Como una que se mandó bravo. ¿se No, acuerda, esa- Comunica? esa a mano cambiada, A mano esa, cambiada, esa, claro. esa como satisfacción, como de arquero, Ujú. yo te diría
que es lo máximo, el Pero, máximo. pero mira, es tan cierto lo que tú dices respecto de lo circunspecto que son los arqueros en esa época, que el arquero, para que se hiciera notar, tuvo que empezar a tener características que diferían de todo el resto de sus compañeros. Yo me acuerdo, y lo mencioné, cuando yo, una de las primeras veces que fui a ver a River con mi papá, Gatti era arquero de River todavía, antes que fuera de Boca. Y Gatti ya jugaba, tú notabas que él jugaba con unas mangas que eran así largas. Como murciélago. Así cortadas, así, con Como de Maciel. color rosado la cuestión. Gatti salía, de primera persona que yo vi en mi vida, que salía cuando tenía Sí. la pelota River, él salía fuera del área claro. grande. Y era, pero se hacía notar, era un jugador que tú no podías ignorarlo. Mientras que tú veías, por ejemplo, a los jugadores, a los arqueros clásicos que esperaban, si que no pasaba nada, estaban ahí atentos y todo, pero intrascendente. Estas cosas se hacían notar. Y esa creó una suerte de, llamemos así, arqueros que les llamaban locos en distintas partes. Porque tenías de todo. Tenías a Higuita El loco Higuita. en Colombia. Campos. Y que salían a cortar haciendo el Cristo. Y que salían Claro, el haciendo- escorpión El también. mexicano lo Campos, es. ¿te acuerdas de Campos? Sí, Que a po. propósito de la A extravagancia, campo del mexicano. la Pero ahora extravagancia, pues, está... sale por lejos el uniforme más feo de arquero Campos. Sí, siempre Hay le ha unas gustado cosas que muchos uno- colores. Que en un por circo pasaría perfecto. En un circo, Campos. Y en la cancha hay unas cosas extravagantes, unos triángulos. Y él jugaba a veces de centro delantero. centro delantero. Y aquí tenía en Chile durante mucho tiempo, y fue uno de los jugadores para el Mundial del 62, Adán Godoy, el rey de los palos, decía mi papá, que no sé, tenía una majestuosidad para no sé qué, que las pelotas pegaran en los palos. No pegaran, no era atajada. Pero Adán Godoy era también un tipo medio estrafalario, jugaba el primero que yo lo vi jugar con una casaca media amarillenta, cuando todo era muy rigurosamente Claro. negro. Qué sé yo, ¿Y Cornés? Olivares jugaba negro. ¿Ah? Sería un loco de Sí, lo no. más reciente. Enoch era así, en Católica. El loco Enoch era más estrafalario, más, yo te diría, dado a salir del área, a Vargas era jugar un así. poco. Vargas era un poco así, Sí, claro. sí. Claro, pero no, El Rambo pero, también tenía, claro, tenía el Rambo tenía mucha. Lo que pasa es que, estaba ¿sabes que yo creo que tiene, hay todo el un rato tema moviéndose. con los arqueros? Una, que tienen que tener una personalidad por eso mismo. Son solitarios, tiene un tema también con que él es el que le meten el gol finalmente. Otro, son la posición más longeva dentro de la cancha. Entonces tú tienes arqueros, no sé, Buffon, ¿cuánto tiempo lleva? ¿40 años en la Sí, posición de tiene- arquero? O sea, una cosa Pero impresionante. ese es un reloj. O sea, ese es Kahn, un tipo ¿cuánto que- estuvo que- Kahn en la portería alemana? El Bayern Múnich, ¿cuánto estuvo? O sea, son Sí. muy Si tienes buena longevos. técnica, puede estar muchos años. Es que además se Claro. cuidan físicamente, se han cuidado, se mantienen. Entonces eso también los hace, a diferencia de los delanteros que de repente pasan por periodos, Claro. van, vuelven. Ellos son personas que pueden quedarse mucho rato. Entonces tienen una perspectiva, creo, de su carrera y de la obligatoriedad que tienen de ser referentes dentro del equipo, distinta a de repente un delantero que sabe que puede que sean 3, 4 años, que pronto se va a ir. O sea, el tipo dice, mira, si la hago, puedo estar mucho rato. Es que hay gente que además trabaja de Goicoechea, símbolo un montón. y funciona. O sea, funciona como que se para frente al jugador que va a tirar el penal y con Sí, solo po. pararse frente al jugador ya. Buffon, po. el Buffon asunto se paraba y el tipo te se te miraba complicó nomás. se te complicó la vida, se te achicó el arco y empiezas con los problemas. Sí, pues, Tafarel, ¿se acuerdan de Tafarel? sí, Tafarel, Pero sí. mira, pero ahí tocaste un tema sensible. A ver, Porque ¿cuál? yo ¿Cuál de yo todos? tengo que reconocer una cosa. No está Tafarel, pero Tafarel quizás fue el primero de las excepciones. Pero Brasil tenía los más malos Sí, no, arqueros pero en la neces- historia de los pero mundiales. no necesitas, pues, No, hijo mío. exactamente, porque no Yo con tenía. esa delantera, Lógico. Bueno, o sea, me tanto- pongo yo de o sea, arquero, lógico, po. pero yo me acuerdo, Gilmar era malísimo. Félix- Félix era pésimo. Félix Además, con ese equipo, no ¿no? no solamente Félix era pésimo, sino los dos centrales que se llamaban Brito y Piazza, Pero ¿para qué malos, vamos a pero tener eran malos. buen Pero arquero? claro, pero los tipos Piazza. hacían 2 goles más de los que le hacían a ellos, Sí. y le hacían hartos goles, ¿ah? Y le hacían hartos goles a Brasil en esa época, le hacían hartos goles. Hasta que empiezan a llegar los buenos, llega Dida, llega Sí, po. Tafarel, Tafarel estuvo ¿cuánto y hoy día tiempo en la tiene muy buenos Hasta arqueros. Vida, que aparece Vida. Pero mira los contrasentidos. De pronto, Brasil no tenía arqueros. Sí, Fernando dice, mire, ¿sabe qué? Félix malísimo, Tafarel malísimo, no tiene arqueros. Y hoy la valoración de los jugadores del arco son brasileños. Estamos por sobre 80 Sí, millones pero de ahí hay un dólares. tema que toca que es muy importante porque hay un momento en que los brasileños dicen como que llega, es como que llegara el economista, ¿no? Entonces le dice, oye, pero si ustedes deberían haber ganado todos los mundiales.
¿ya? Y no ganan porque no tienen estructura, no tienen táctica, no tienen defensa, no tienen arquero. Entonces, Dunga, que es el que lidera ese proceso, Pero ahí se equivoca. ¿ya? Construyen las defensas, arqueros. No, él alemaniza Alemaniza Brasil. Alemaniza Brasil. Y de pronto, Brasil le sacó ni el gana alma a los Brasil. torneos, Claro. Le ¿ya? sacó el alma Y a los Brasil. bochornos, hijo mío. ni tiene jugadores y Alemania le puede meter. O sea, entonces, de verdad, son esas ideas que Pero mira, tienen que ver con la ojo racionalización de algo que no es ojo que racionalizable. algo así fue lo que intentó hacer en primera instancia Rueda. Rueda cuando toma la decisión de levantar la estatura de los Sí, pues. jugadores en la defensa y se trae a Rocco y se trae a Maripán y se trae a Y ya está, Lichnowsky, porque claro, a no tenemos Lichnowsky, mucho más. y ya está, claro, y los empieza a poner versus Gary y Jara, que era lo estable. Tiro. Bueno, y tú juegas partidos discretos acá y allá, pero tratas de un poco de alemanizar, si tú quieres, esta cosa. Pongamos gallos grandotes atrás y gallos rápidos del medio para adelante. ¿Qué fue lo que trató de hacer Dunga? Y puso, ¿te acuerdas tú de Hag o Hug? ¿Cómo se llamaba? Hulk. Está ganando carretilladas de plata en chino. No, pero está bien, que gaste Pero con pena. Pero Carretilladas. Pero con frustración. pero cuando era bueno era malo. Po. Y hace ese pasada Dunga, que es el momento más bochornoso a mi modo ver, del fútbol brasileño, y después se vuelve a decir, oye, pongamos los cabros buenos para la pelota. Sí, pues. Y en torno a los cabros buenos para la pelota armamos esto, y en eso no hay nadie Y mejor. suéltalo, pues era una Y suelta, tema. en eso no hay nadie mejor que los brasileños, los argentinos quizás, pero que tienen este jueguito acá allá, que tú vayas a Río de Janeiro y De todo a la Ipanema, playa, está- con Bueno, acá tú están sabes jugando que- los gallos todo el día. Hay una historia muy buena de Mancuso que llega a jugar a Brasil, llega a Río, le pasaron un departamento. Mancuso, el argentino. El argentino. Que era un poco, tenía muy buena técnica con el pie y era un poquito tronco, ¿no? Pero le pegaba increíble. Y él llega, el primer día, se para en el balcón, se pone a mirar la playa Copacabana. y entra en depresión. Dice, ¿yo cómo voy a jugar en este país si todos los que están en la playa son mejores que yo? Es que es verdad. Yo me acuerdo, Es verdad. yo me Partidos acuerdo, de yo me acuerdo baby que en yo la fui, playa. yo fui el año 72 a Río de Janeiro con mi papá y mi hermano. Y mi papá salió con su señora y nos quedamos nosotros y fuimos a la playa. Y de repente un tipo dice, che, así como en castellano, nos dice, ¿pueden jugar? Porque nos faltan dos. Y mi hermano nos atrevió y dije, ya, yo juego. Yo jugaba en la Católica, en la división inferior acá. Jugaba rugby también, pero jugaba en la Católica. Oye, pero es que daba vergüenza. Eran todos buenos, pero buenos. En la playa, con la arena, Con la arena. ¿cachai? Con toda la A cuestión pata pelada. extraordinario. a pata pelada. Dominando la pelota de tenis. O sea, así. Y hombres y mujeres, hay otro partido de y esto mujeres duraba todo lo impresionante. largo de la playa sin límite. sin límite. Yo decía, pero ¿cómo nos van a ganar? Cancha brasileña. Claro. Cancha brasileña. ¿Cómo no van a 120 por ganar? 80. Y claro, como las de los supercampeones, que eran eternas. Yo veía corriendo. No, yo me sentía muy Fíjate que ustedes humillado. dicen, ¿cómo sube Brasil en los arqueros? Que ya Brasil, ya no es tema, por los próximos 10 años ya no es tema en Brasil. Tiene la situación de recambio y tiene 3 muy buenos. Pero fíjate que en Argentina, tú sacas a Armani y tiene dificultad. Tiene que oye, tener un hace arquero rato. suplente, Eso el hace suplente rato. lleno ahí, a Y Romero, a Bardo. Chiquito Romero. Esa es exactamente, Pero esa es hace rato, exactamente la inversa de la situación inversa que de Brasil. Hubo una época donde tú tenías a un país que era el máximo exportador de arqueros del mundo, que se llamaba Argentina. Y todo bueno. Todos buenos y en todas partes Sí. de todo el mundo. Tú los pillabas y en todas partes del mundo había un arquero y el arquero era argentino y era bueno. Y de pronto algo les pasó, tú tienes toda la razón, algo les pasó que dejaron de tener estos arqueros descollantes en masa, ¿cachai? En volúmenes grandes que estaban en todo. Aquí en Chile llegaron en un momento dado, me acuerdo que lo dijo Tito Fuyú alguna vez en Canal 13, que de los 16 equipos que estaban jugando, 13 tenían arqueros argentinos. Imagínate. El método. El método. Era muy Era bueno. el método de No, y trabajo. buenos el método. preparadores de Y la arquero, una escuela de escuela, arquero. obvio. La escuela. Carrizo, Carrizo, Soma, Roma, Antonio Roma, qué sé yo, bueno, después viene medían uno Fillol, 85, no más que eso. ¿ah? Y yo, claro. No era más Fillol, que eso, el pero Loco Gatti, qué sé yo. dominaban la manera del dominio. Yo creo que la contribución de los arqueros argentinos es
el dominio del área chica. Del área, sí. Sí, el área, y sobre todo el área chica. Los tipos se mataban ahí, se hacían matar ahí. Y además, del área chica hacia el área grande, los tipos sabían jugar con los pies. Esta Bueno, y cosa eso que era- parece que Guardiola la inventó. No. Los argentinos la resolvían ahí. Pero era La resolvieron súper en los, excepcional en aquel en los entonces. 70, O sea, claro. salir Tenemos que jugando hacer con los pies era muy una raro. pequeña pausa y volvemos. Estamos de vuelta en la barra y bueno, por lo menos hay una buena noticia hoy día que Chile en el hexagonal de definición del Campeonato Sudamericano Sub-17 ganó 1-0 a Ecuador hoy día y parece que el quedó ahí, recambio listo. y parece que el recambio no está nada de mal, porque tanto que se ha hablado del recambio y qué va a pasar cuando esta generación prodigiosa salga. Yo antes de venir a escribir Ya, un ya, tuit, está, ya estás un paso más adelante en el Campeonato Sudamericano Sub-17, Y que además clasifica para el Mundial. iba a escribir un tuit del recambio. Porque la sub-20 de Colombia y esta sub-17, la sub-20 clasifica haciendo 2 goles. Aquí clasifica haciendo 2 goles. Va a un mundial haciendo 2 goles. En 5 partidos. 2 goles. Esto es una cosa de locos. Clasifica, ahí va al mundial. Por una parte, clasifica dando botes. Y esta la sub-17 la saca. Pero me arrepentí porque dije, ¿y dónde está el recambio de Colombia? Pero quería entrar en la trifulca y de pronto se me devuelve fácilmente porque van a sacar los goles de Duván Zapata, que lleva 19 en el fútbol italiano. Vaca esta tarde le hizo el tercero gol al Barcelona. Es decir, los delanteros le están haciendo gol. Entonces, los dedos se me quedaron cortos. Y lo mismo me ocurrió con Chile. En el sentido de decir, ¿sabe qué? El recambio de la sub-20 que tuvo esta pavorosa mala pata, mal planteamiento, No, pésimo, pésimo, mal planteamiento, pésimo. mal, todo. No sé si los jugadores eran, no sé si jugaron como tenían que jugar, no sé si Robles tuvo Pero responsabilidad. segunda vez que había pasado. ¿Qué le pasa? Bien. Y uno dice tan lapidar, ¿será que nos falta? ¿Será que nos pasa? Y de pronto viene la sub-17 y se mete. Una nueva Sub-17. Una 9 sub-17. Entonces no es el Y recambio. se mete, claro. No es el proceso largo. Es el proceso corto el que falla, no es el proceso largo. A partir de que el proceso largo colombiano fracasa y el proceso corto chileno entra en esta Sí, sub-17. pero además tienes un fenómeno que no sabemos cómo va a incidir, puede ser en resultados para bien o para mal. En términos sociales es para mal de todas maneras, que es el fenómeno de que la generación de Alexis y compañía es la última generación de futbolistas profesionales que fueron profesionales cuando fueron profesionales y no antes. O sea, hoy día los chicos de 13, 14 años, ¿ya?, que van a las escuelas de fútbol con sus padres acompañados desde los 8 o 9, padres que entran en demencia Sí. en medio de la situación y en exigencias de competitividad absurdas para la edad y para el aprendizaje incluso, y que van profesionalizando y que tienen representantes a los 14 años y que se compran ya la ropa y el teléfono y toda clase de cosas porque ya son profesionales según ellos y tienen un representante. Todo eso no sabemos cómo va a golpear a Chile porque Chile no diseñó. O sea, cuando tú diseñas lo que vas a hacer con los jóvenes, tienes que diseñar todo. O sea, lo que hacen los holandeses, que forman desde hace años los jóvenes jugadores y los forman en escuelas. Bueno, lo que están propias. haciendo los ingleses. Lo que hacen los Lo que ingleses. están haciendo los ingleses de manual. O sea, Exacto. Inglaterra pasó mucho rato en que era la selección, me refiero, bueno, y también a nivel de clubes en Europa no les iba bien. Ahora recién están remontando, pero durante ¿cuántos? 6, 5, 7 años a nivel de clubes en Europa no les iba bien. Y la selección inglesa siempre era la eterna promesa y no lograban carburar hasta que en un minuto dijeron o esto lo agarramos desde abajo o no salimos. Y lo que ahora le está pasando a Inglaterra, lo que le pasó al último mundial, lo que está pasando a niveles de las selecciones inferiores, es básicamente un proceso que Mira. empieza con cabros a los 10 años, por eso toman en serio. Y los alemanes fueron los primeros. Pero es que la ética de aprendizaje, o sea, uno que trabaja en educación, eso es fundamental. O sea, el representante lo que quiere es venderte cada año otra vez. Es el negocio, sí. Ese es su negocio. Entonces, y te vende, porque si quiere venderte te va a vender, te va a convencer de que vas a llevarte plata al bolsillo. Yo me acuerdo perfecto cuando la U sale campeón con Marcelo Salas de 19 años y lo llevan al Zoom Deportivo y lo entrevista, de su primera entrevista, porque y le dicen, ¿y qué espera para el próximo año? Y su respuesta es, quiero aprender a cabecear. ¿No? O sea, el foco... Y bien que aprendió, Y digamos. bueno, y con la estatura que tenía le gana Canavaro, nada menos, digamos, en el nada Mundial, menos, un nada. centro llovido que venía de la mitad de la cancha, tirado por Clarence, Cannavaro. ya, cayendo así por cualquier parte. Entonces, Flavio bueno, tú Cannavaro. dices, evidentemente, esa mirada del aprendizaje, es muy difícil que un jugador que le dicen,
tienes que rendir en este año para que te vendamos el siguiente, tienes que rendir este año para que te vendamos el siguiente, no va. No, y no además, va a aprender. una cosa que yo he dicho aquí varias veces, yo he conversado con un par de representantes a quienes conozco, uno de ellos que conozco más que otro, y claro, el tipo me dice, sí, yo entiendo cuál es mi negocio y sí entiendo esto, pero Fernando me dice, tú no te imaginas la presión que yo tengo los padres. Sí, Exacto. pues. Los padres, les importa un santo bleo el club de donde están formados acá, lo que importan es que a la primera oportunidad de poder ir a Europa salgan. Y que agarren al tiro una tucada Y a grande. veces se van a México para probar y rompen un poco la línea de Pero lo que le trabajo. está pasando a Argentina, mira la edad que están sacando los jugadores en Argentina. Argentina, el gran drama es que se los están llevando 14, 15, lo que antes era no decepcional. El caso de Messi era como único, ¿no? Que salió muy chico, nunca casi llegó a jugar en Argentina. Pero hoy... Pero nunca lo tú movieron ves- de club, por lo menos. Claro, bueno, Claro. pero porque además Barcelona Sí. se ocupó de eso, digamos. Sí. Casi lo mueven de selección en un minuto. Pero lo que le está pasando, se lo están llevando muy chico. Y tú ves a cabros que están allá 15, 16 años, que hacen sus carreras completas en Europa. Ya no hacen carreras. Antiguamente la carrera, por lo menos, tú pasabas un año jugando acá. Obvio. Ya ni siquiera juegan acá. Los tipos los agarran y se los va y llevan para afuera, de una. Es lo que está pasando en Argentina, en Brasil más o menos. Chile no es una gran cantera, pero Argentina es No, impresionante. de hecho, Chile tiene un problema serio con las canteras. No Tenía durante un tiempo una cierta garantía en que por lo menos los 3 o 4 equipos más grandes generaban reemplazo desde sus propias canteras. Pero yo el otro día pregunté aquí, ¿cuál era el último jugador de la Universidad de Chile que sale de la cantera de la Universidad de Chile? Alex, creo que Enrique. Claro. Creo que no sé si estoy equivocado, pero Enrique. Católica es el único que sigue sacando canteranos. Colo-Colo cuando el último que sacó. ¿Y por qué? No es una cosa de desidia propia, es que lo que se te transforma a ti en ventaja comparativa es comprar a un cabro que viene de Venezuela, estupendamente Claro. bueno, rápido, a los 16 años, 17 años como Soteldo, lo traes para acá y te ahorráis toda la plata que invertí en jugadores Es que propios. es caro formar. Pero, ese además, es pero el tú, tema. tienes, mira, la U una formó a lotería. Wisnowski y Valver Huerta. Dos centrales que jugando juntos eran espectaculares. Uno mucho más técnico, el otro mucho más duro, pero... Huerta más técnico, ¿no? Entonces, una maravilla. Bueno, los dos con todas las condiciones. Empiezan a girar por distintos equipos, les va relativamente bien porque son buenos, pero tú te das cuenta que se pierde la posibilidad de formar jugadores, da lo mismo que equipo hayan salido, lo que importa es que hagan un proceso, que después digan dónde me conviene irme para seguir aprendiendo, lo que hizo Alexis, lo que hizo Sala, de irse a Argentina, joven, prácticamente niño, digamos, es una gran experiencia. Y de ahí saltar a Europa, claro. ¿no? Es excelente, y saltar ojalá a fútbol que efectivamente te permitan desplegar tu Ese juego. es un buen punto, Alberto, porque no significa que los directores técnicos, los que dirigen los primeros equipos, son necesariamente formadores. De hecho, no lo son. Y muchas veces se les critica No lo por no son. comprometerse con las Ellos- decisiones Ellos inferiores. se encargan simplemente de parar los equipos, ponerlos a funcionar de acuerdo a su mirada estratégica y ponerlos con un patrón de juego, nada más. Pero formador, el último gran formador que tomó esa tarea fue Bielsa. Bielsa Sí, coloca... pero Bielsa con jugadores grandes. pero Porque por jugadores supuesto. chicos, tú tienes tipos que han formado gente abajo. Yo creo que, por lo menos de los que yo sé, el Pollo Elia Sí. trabajó cualquier cantidad con Zulantay Colo-Colo, también, un Zulantay trabajó Bueno, con eso, Zulantay. Fernando Zulantay. Carballo trabajó con eso en Católica y por lo Ahora tanto... los sparring de Bielsa eran los chicos, que Claro, le enseñaban claro. a los grandes. Y ahí uno pone una lógica. Que yo creo que los entrenadores europeos son managers, ¿no? Tipo Ferguson, estos Sí, tipos claro. que le dicen, los entrenadores de abajo me dicen, estos son los que están para jugar la luna. Entonces, hay que poner el 1, el 2, en fin. Pero en donde en Chile hace falta mucha consistencia es el formador. Fíjate que Gran Bretaña, a propósito, Maca, de lo que tú mencionaste, Gran Bretaña tuvo un problemita con un jugador que hoy es una perla. Es una perla y que Guardiola la desecha porque le dicen el jugador es de mal carácter. Y fíjate que lo toman los alemanes, el Dortmund, toma a Sancho, lo pule, lo está puliendo, le está haciendo cosas y lo coge ahora la selección inglesa y está de titular de la selección inglesa. Sancho, 20 años, campeón mundial sub-20. La gran figura es. Yo miraba ese ejemplo para decir, ¿en qué momento le colocan el estigma a los jugadores? Este cabrito es indisciplinado, a este no vamos a llegar. Pero lo coge un alemán. El City va a tener que pagar cualquier plata de vuelta por el jugador. De vuelta. Con 20 años. Porque el Dortmund sí le encontró la vuelta. Entonces, claro, el Guardiola manager
le falla el entrenador técnico del Dortmund, lo encuentra más formador. Es que yo creo que también eso va por la fuerza de la cultura del equipo. Por ejemplo, yo lo veo con lo que pasa con el Barça, con la famosa Masía, que es esta, que es la escuela madre donde se crean los jugadores del Barça. Y la Masía funciona igual desde la época de Cruyff, incluso desde antes hasta ahora. Exacto. Y los jugadores juegan todos igual. Tú sabes, te sale un Busquets y juega exactamente igual que un Xavi con un Iniesta. Ahora tú ves a los cabros y de repente tú ves las selecciones bajas de Barcelona y los cabros juegan igual que el primer equipo, porque tienen una suerte de cultura del deporte, cómo entienden el juego, cómo quieren que sea su proyecto de juego, lo que ellos quieren ser como aporte al fútbol, que eso trasciende al entrenador de turno. Es decir, es el entrenador el que se tiene que adaptar al estilo del Barça y no el Barça al estilo del entrenador. Te sale de repente un Guardiola, que es el tipo, el ícono de la Masía, y no tiene problemas, el tipo lo ha bebido desde los 10 años. Entonces, eso te permite que cuando tú vas creando tipo, sabes exactamente el tipo de delantero que vas a crear, el tipo de central que vas a crear, el tipo de defensa que vas a crear. Cuando tú no tienes esa cultura, lo que te va pasando es que al final quedas a merced del entrenador que salga y si de repente llega un tipo, no, es que ahora vamos a jugar ofensivo, ahora vamos a jugar para atrás, ya, pues vamos cambiando. Entonces, toda la preparación que tú tienes, tú dices, ya, y yo estoy preparando a este cabro, Claro. ¿para qué tipo de fútbol? Pero ¿Para ahí qué tú ves, estamos un haciendo ejemplo que tú ahora? pones o es cal? súper bueno porque Barcelona en el fondo define una impronta para los Claro. jugadores, pero no una característica. No dicen tienen que ser altos, tienen que ser bajos, No. tienen que ser aquí, tienen que ser allá. Es una impronta. Mira Piqué, Son mira jugadores- Messi. Son jugadores que Tienen 2 juegan metros de diferencia. a algo en específico y saben hacerlo. Y eso es algo muy importante. Cuando llegan los técnicos que dicen no, tienen que ser altos, o sea, es como si uno agarrara el River de Saviola ¿ya? Y dijera, no, es que este tiene que hay que ponerle un 9 grande porque de verdad... Claro, el conejo Pero- del enano. o como si el Chile que sale campeón de las dos copas, se hubiese dicho, no, pero es que no tenemos 9, es desesperante. Pero se hacían 30 goles por año entre Vargas y Alexis. Entonces, ¿por qué necesitabas un tipo que midiera más? Entonces, pero hay una impronta y eso a veces se pierde. Los tipos dicen, no, necesitamos características, nos falta el 9 de referencia, nos falta esto otro. Si el punto es que... Una carta de navegación previa. Efectivamente, que tú sepas Claro. a qué juega ese equipo, Claro. a qué juega la formación que tú le das. La Católica lo tiene desde la época que formaron a Estay y compañía para adelante. Uno ve los jugadores que juegan y que, entre comillas, podrían jugar al lado de Reynoso, por si uno habla en esa época, digamos. Podrían devolverle la pelota a Reynoso, De Gerardo Reynoso. de Gerardo la vieja Reynoso, La vieja que en Chile en ese momento, cuando llegan jugadores de ese nivel, el problema era quién le devolvía la pelota. Como cuando llegó a la U Carlos Daniel Tapia, Exacto. y el único que podía devolver la pelota era el chico Hoffen, pero ningún otro. Cuando llegó Troviani. Cuando llegó Troviani, Cobreloa. Claro. ¿Quién le devolvía la pelota? Porque Alguien te pensó que esto era tenis. Hacia digamos, la y pared dijeron, no, pues hay que ponerla bien más. Y el otro, ¿quién le devolvía? O sea, Yo pensé que con la nueva reformulación del fútbol, precisamente lo que se iban a beneficiar iban a ser las divisiones abajo. En el sentido en que la gran inversión de las sociedades anónimas iba a ser el proyecto. Pero es lo que conviene. Es que saben lo que pasó, Libardo, lo que pasó, te repito, lo que pasó hoy, y eso está súper claro, lo que cuesta armar una cantera y mantener la cantera. Hoy día tú lo que miras estás haciendo scouting en todo en la Sudamérica, por acá, por allá, y y te llegan 2 cabros de 16 años, cabros de 17 años, qué sé yo, que están en distintas partes, los traes Tráiganme. por nada, ya formados, los ha armado en otros lugares, y el caso Soteldo, te pongo un ejemplo, que es el caso base, pero no era la primera vez que Huachipato lo hacía. Huachipato lo hizo con varios jugadores. Y por lo tanto después descollan en el equipo, en el primer campeonato, salen bien, los vende en un diferencial gigantesco y por lo tanto el club dice, mira, para que me salga uno como este de un total de 25 que tengo que preparar, me sale carísimo. Por lo tanto, destino mis platas básicamente a concentrarme en traer cabros jóvenes de otras latitudes. Y eso está matando el fútbol de cantera. hace inútil todo lo que se trabaja. Lo convierte en inútil. Claro, y por eso yo preguntaba, ¿cuándo de los clubes grandes, los clubes que tienen presupuesto para cantera, cuáles son los últimos que han sacado y han puesto arriba en primera división? No hay. Claro, y el técnico dirá que tiene la responsabilidad de entregar 3 puntos cada fin de semana y clasificar para la Sudamericana y la Libertadores. Es un drama, y es un drama que no es solamente de Chile, No. se nos está irradiando en el sentido en que, por ejemplo, en Colombia apareció la masa crítica de los jugadores venezolanos. Fariñez. Los colombianos lo compraron rapidito. O sea, es el arquero hoy, yo diría que
con Armani, son los dos arqueros que dominan los arcos en Sudamérica. Con reflejos, 1,85. Entonces aquí en América también se vota el mito de que hay que tener 1,95. Creo que están exigiendo los europeos que si no no eres que con arquero que toca la cabeza, el arco no sirve, entonces eso no sirve. Y esto de los estereotipos y tal. Entonces yo digo, en la misma lógica de los centros delanteros que son roperos, el City, Guardiola, ¿qué fue lo que le hizo? No, yo no necesito un gallo de 1,90 de 9. Uno mira a Sterling, uno mira a Agüero, Gabriel Jesús. ¿Cuánto mide Gabriel Jesús, que es el más alto de todos, de dos pitufos? Si tú miras a Suárez, ¿Sí? Bueno, Suárez mide 1,74 m, no mide más que eso, es fornido todo esto, pero es un gallo que tiene que enfrentar defensas que son 10, 12 centímetros más altos y más anchos que él, digamos, normalmente. Pero tiene valor en esos equipos el juego de la pelota. Tiene ¿Ah? unos colmillos, ¿qué pasa? y la fuerza y la No, no, técnica, no, y la fuerza tiene mucho que ver con la técnica. Yo me acuerdo en el básquet, porque la fuerza es indispensable. John Stockton, que medía 1,80 m, o sea... Bajito, pues, enano. Enano, es un decir. enano. Y John Stockton le decían el monaguillo infernal, ¿ya? Porque los gigantes al lado salían diciendo me pegó, y era como... ¿Y yo qué? Decía, tenía una cara de bueno, además, increíble. Entonces, y el tipo era un tipo fuerte. Sale con parche en los juegos. Claro, era capaz. Entonces, claro, ese tipo de cosas no tiene mucho valor hoy día. Y ya está bastante claro que hay equipos que pueden jugar de distintas maneras y que es otra la naturaleza del fútbol moderno. Ahora, a mí me parece que de verdad nosotros tenemos un problema grave con el recambio desde el punto de vista sustantivo. O sea, la sensación de que no estamos produciendo un clima de jugadores, o sea, 30, 40 jugadores que más o menos alguno de ellos pueda llegar a ser... Alex, ¿tiene recambio? La respuesta es no. ¿Tiene Vidal recambio? Y yo te digo no. Por ahora no. Claudio Bravo tiene un recambio, pero por el lado... Horaria. Claro, por área, pero... Por eso te Pero digo, mira toda la discusión oye, que pero tuvo hasta el Marcelo Díaz. Colo-Colo, Jorge Valdivia tiene recambio Paredes. O sea, Valdivia Cojo, yo lo prefiero a Pero- muchos que supuestamente pero- son... pero, por son- favor, o o sea, y con un cuarto. que nos den la mitad de Valdivia para la U. Vamos a y costear estamos- un ratito y ya volvemos. Nos vas a anotar la mitad. el problema más... Gran parte de lo que destruye muchas cosas es cuando a ti te fijan una meta ideal. Pues cuando aparece este ranking de la revista France Football, que la tienen todo tiene el ranking de los futbolistas con más ingresos, y tú te das cuenta que solamente por jugar bien al fútbol, un tipo como Lionel Messi, se echa 130 millones de euros al año. Lo sigue Cristiano Ronaldo con 113 millones de euros. Neymar, 91,5 millones de euros. Griezmann, 44 millones de euros. Gareth Bale, 40 millones de euros. Iniesta, que ya está despidiéndose, China, sí. 33 millones de euros. Alexis viene después con 30,7 millones de euros. Bien. Felipe Coutinho con 30 millones de euros. La Bessi con 28 millones y Luis Suárez con 28, son los 10 más ganadores. Y tú dices, oye, yo por solo jugar a la pelota bien, puedo tener una opción eventualmente con los sueños que tú tienes de poder llegar a entreverarme entre los más ricos del mundo. La fijación por Es una la locura. plata es una brutalidad. Oye, pero además te agrego una cosa que yo encuentro, de verdad lo encuentro patético y lo lamento porque hay muchos jugadores que lo hacen y todo, pero lo encuentro patético. Debería ser una consecuencia. Jugadores de ese Claro. nivel que además después Evaden impuestos. no evaden impuestos y además, pero muchas veces eso lo hacen los equipos, qué sé yo, pero hay una cosa que sí lo hacen ellos, sí o sí, que van y hacen unos comerciales de televisión para cualquier cosa, para 5 marcas distintas, sin ningún criterio, con la foto que le digan, o sea, sin cuidar nada de su imagen, de su impronta, nada, no le importa nada. Una recaudación que no tiene nada que ver con los ingresos que tienen, o sea, que una limosna. ¿No? Y van y lo hacen. Y uno dice, ¿para qué? Es ¿Pa' necesario. qué? O sea- No, y me más rabia la cuestión de la evasión de impuestos. Y eso va a seguir... Porque tú dices, a esos niveles, Bueno, o sea, de pero- verdad, cuando Messi dice, no, mira, a ver, de verdad, habiendo pagado lo que tenés que pagar, no te bastaba con, o sea, encuentro de verdad eso ya de
de una miseria humana. Bueno, si se llegó el enorme, momento del enorme. tráfico de los pasaportes. De todo, O sea, de de Ahora, todo. eso no vale necesariamente para los futbolistas, eso vale para todos aquellos que ganan unas platas gigantescas Sí. y Y que evaden impuestos. que buscan cómo hacer una planificación Un tinglao para tributaria, pagarlo. pero con 25.000 abogados para intentar tratar de no pagarlo. Claro, Los la empresa- los españoles dijeron, ¿sabe qué más? Estamos aburridos de esto y puede ser muy famoso, se va a la capacha. Sí. Va adentro. Y ilusión El es evasión. Pantoja dijeron. y ilusión es cárcel. Pero, Libardo, eso lo hacen todos los países serios del mundo. Claro. Y, Todos los países serios del mundo. Trata tú de que te pillen a ti por evasión de impuestos en Estados Unidos y que no te mandís por lo menos 3-4 años adentro. adentro. Entonces, el Estado de España se dio cuenta que ahí tenía una manera de recaudar fantástica. Ok, me evadiste por acá, cárcel por acá, me deposita por acá y te levanto a la cárcel. Entonces, el sistema dejó de ser persuasivo para el jugador con estas mafias que evaden y todas estas cosas, y se volvió para la hacienda pública, se volvió buenísimo, buen recaudador. No sé, pero ojo, no solamente buen recaudador, también los tipos iniciaron un proceso, porque no es casualidad, que cada cierto tiempo los tipos toman a una figura muy conocida y a esa figura Exacto. que la han investigado le aplican todo el rigor del área. Yo me acuerdo cuando lo pasó eso con la Steffi Graf y el padre de Steffi Graf. Steffi Graf en ese momento era la jugadora de tenis número 1 del mundo, ídola en Un Alemania símbolo. y en todo, Sí. símbolo. Y es a ella la que escogen para generar la situación de devolución de impuestos, y el que paga es el padre. Con cárcel primero y después con tener que hacer las devoluciones de impuestos. Pero el mensaje es prístino. Es decir, es como debiera ser un sistema tributario e impositivo Moderno. en el sentido de Eso una... es muy gringo, lo de del caso ejemplificador. Claro, ejemplificador Eso para es la muy justicia. gringo. Les dice, si yo a quien tiene todas las redes del mundo, toda la imagen del mundo, no tengo problemas para meterla presa por no pagar impuestos, imagínese lo que puedo hacer con usted, que está tratando de robar o pirquinear la posibilidad de evadir impuestos. Y por lo tanto, tú entiendes rápidamente que es seria la cosa. lógica. En Chile es un despelote brutal. Tiene Y en donde todo la tipo de cosas. diferencia era que en el contrato típicamente por jugar fútbol, ahí no era el problema, ahí se tributaba. En donde no se tributaba era en los derechos de imagen. Que ahí donde Que ahí ganan era la de evasión, plata. que ahí donde Sí, sale muchas la veces gran plata. la gran plata va por ahí. Claro, es decir, el contrato Sí. estaba bien, además está registrado con la FIFA, ahí no había problema, porque si no hubiera habido sanciones de FIFA. Eran los otros, los de imagen. Bien. Entonces, con toda esta cosa, yo digo, ahora estaba escuchando a Florentino respecto a cómo es el dibujo de este Real Madrid que va a seguir la inflación de salarios. Tú dices 130, 113, 80, 90, de los sueldos. Y ya no se sabe qué hacerle a Mbappé. Yo creo que Neymar no va al Madrid. No hay, es no Mbappé. creo. Es Mbappé. Además por una diferencia de 5 años que hay ahí entre los dos. Y por la indisciplina, porque tendría que darle 2 meses de Y no va a marcar carnaval la en diferencia. Brasil. Y Zidane quiere a Mbappé. Y quieres a Mbappé. Es que es mucho más joven. Es francés. Sí, Assad Es el también. francés. Es francés. Y eso le sirve mucho. Y entonces la situación aquí es, ¿cuánto es el límite que yo extiendo? Yo pensaba que iba a ir Kane. Que, a mí el jugador que me gustaría para el Madrid era Kane. ¿No? Reemplaza a Bale, sacas a Bale, llevas a Kane. Pensé que esa era la jugada. Pero más bien podría ser Eriksen. Y no Kane, no tentarse con Kane y llevarse a Mbappé. Con lo cual, tiene razón. Mbappé cae. A mí me parado. encanta Mbappé, Parado. cae parado En ahí. el Real Madrid. Que a diferencia es, le pone al equipo a jugar a Mbappé. Le buscan, puede ser que los Chelsea, que este jugador que del PSG que pasó a los Betis, baratísimo lo compró el Betis, 22 millones de dólares. 22. Y ahora el Madrid va a tener que pagar 80 por los Chelsea para que sea el armador de ese equipo. ¿Quién le va a pasar la pelota a Mbappé? Bueno, ¿Quién reemplaza a Iniesta a propósito? A Iniesta. Es bueno, ¿quién dice tú? Es un Celso. buen problema. no, es que los Chelsea está más para el Madrid. Es que tiene ya, mucha ya. condición. Los Chelsea tienen mucha condición. Juegan los Betis, es un 8,5, 9, 10 casi, pero y jovencito. Sí. Entonces, aquellos que los están equipos mirando, andaluces siempre se han caracterizado por contratar muy bien, muy barato y vender muy caro. Sí, pues. Claro. El Sevilla, que es el eterno rival del Betis de toda la vida, era el gran
tenía muy buenos, digamos, ojeadores. De hecho, Ramos, a Sergio Zamorano. Ramos, ¿cómo A se llama? Zamorano. Bueno, ¿cómo se llama el lateral? Alves. Alves. Ramos, Alves. o sea, Qué jugador. era impresionante y los compraban a precio de huevo, pero nada, los traía 1 o 2 temporadas y después el Madrid para adentro. Y siempre han hecho los equipos andaluces, siempre han contratado muy bien y sobre todo como de la clase media del fútbol, que para nosotros es súper Oye, premio pero hay una Golden cosa sobre la Star. plata que a mí me llama la atención en Chile. Las épocas donde hay más plata dando vuelta tienden a beneficiar mucho a los equipos más grandes. Si uno mira los años 90, los equipos grandes chilenos tenían harta plata y las planillas eran muy caras. Y efectivamente se disputaban el título, efectivamente, la U, Colo-Colo, Católica, la U, Colo-Colo, Católica, permanentemente. Y los 3 estaban entre los 4 primeros. O sea, eso era así. Pero resulta que ahora, que las planillas son carísimas, pero carísimas, carísimas, y hay mucha plata dando vuelta, o sea, los equipos grandes, ahí la Católica está muy lejos de las cifras que gasta Colo-Colo y la U. Y vemos la diferencia. Y Colo-Colo y la U ahí rastrojeando puntos, perdiendo puntos rápidos, además con rendimientos ahora penosos, porque en ese tiempo los rendimientos de los que salían campeones eran del 70, 80, 85%, 9 puntos perdidos en la temporada, unas cosas así espectaculares. Y ahora es como Si mira con cuántos puntos se están ganando los campeonatos. 55%. ¿A dónde? ¿Tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ¿Nos ir. vamos? Hace ¿A poquito. dónde? Muy tarde. Que les vaya muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Libardo. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos mañana en La Barra.